Muy buenos días a todos y a todas que están aquí presentes esta mañana, a los que están escuchándonos por medio de internet. Vengo esta mañana con una expectativa y me siento contento de estar aquí, siento la presencia del Señor. Y esta mañana vamos a estar hablando sobre el Señor Jesús, pero con un enfoque en su sanidad que Él provee. Y sentí antes de venir que el Señor me habló de que Él mover en sanidad. Él quiere mover en sanidad hoy. Entonces yo quiero desarrollar por medio de las Escrituras la base de nuestra sanidad para que su fe pueda aumentar y crecer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la rema de Dios. Y quiero que esta mañana la palabra de Dios sea rema en sus vidas, para que usted pueda extender sus manos hacia el Señor y Él te puede tocar. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, gracias por lo que tú vas a hacer de antemano. Queremos glorificarte y exaltarte, Señor. Te pido, Señor, que tú vengas como solo tú puedes, Señor. Que me unges con tu manto, Señor, para predicar. Que tú muevas como tú deseas esta mañana conforme lo que siento que te he hablado y conforme a su palabra. Sea glorificado esta mañana, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar viendo un pasaje en Hechos capítulo 3, versículo 13. Hechos capítulo 3, versículo 13. Y vamos a estar viendo muchas escrituras esta mañana, porque es importante que tengamos un fundamento, un cimiento sobre la vida de Jesús. En Hechos capítulo 3, versículo 13, vemos esta sanidad que sucedió ante todo el pueblo de Israel. Y Pedro dice que el propósito de esta sanidad era glorificar a su siervo Jesús. Hechos 3, 13. Entonces, cuando Dios mueve en sanidad, es con el fin y propósito de glorificar a Jesús. Y el Señor mismo dijo de que el Espíritu Santo tomará lo que es mío y te lo mostrará, y Él glorificará a mí. Entonces, eso es el propósito de sanidad, de ser como un instrumento en lo cual el Señor puede ser glorificado. También en Hechos capítulo 15, versículo 26, al final el Señor dice: yo soy el Señor, soy tu sanador. Ahora, ¿por qué podía decirle el Señor yo soy tu sanador? Es porque Él estaba viendo la cruz y estaba viendo lo que Jesús, el precio que Jesús iba a pagar por nosotros. Ahora, hay algo que es muy interesante, y es tanto en lo natural como en lo espiritual, que todo tribunal de justicia, toda autoridad tiene una base, que es la Constitución o la ley. Entonces, en los tribunales de justicia, tanto en los estados, su autoridad viene con respecto o tiene su fundamento en la Constitución, en la ley. Y en Isaías capítulo 33, versículo 22. Isaías 33, versículo 22. Dice: porque el Señor es nuestro juez. Entonces ahí están los tribunales. Judicial. Luego dice: es nuestro legislador. Eso es lo que hacen los dictámenes, las leyes. Y luego Él es nuestro rey, y Él nos salvará. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos, que está dividido entre esos tres brazos, ejecutivo, legislador y judicial, tiene su base y fundamento aquí en Isaías 33, 22. Entonces, el Señor mismo es el juez, pero como juez, Él tiene que obrar y trabajar según la ley. Y esto es muy importante, porque cuando llegamos a la vida de Jesús, en Mateo capítulo 5, versículo 17, Mateo 5, versículo 17,
no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Esa palabra cumplir es llenar. Y quiero que pienses de la ley como una estructura, pero no tiene relleno. ¿Cómo lo voy a explicar? Como este edificio es una estructura, pero nosotros estamos llenando esa estructura. El propósito de la estructura es para contener algo. Entonces la ley era como una estructura, pero Cristo vino a cumplirlo, a rellenarlo. Él es el propósito, Él es el fin de la ley que vamos a ver en un momento. En Lucas 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley, hablamos del Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas, todos ellos están apuntando hacia Jesús, hacia el Señor. Luego en versículo 44 del mismo capítulo, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces, obviamente hay algo que está en la ley, algo que está en los profetas, algo que está en los salmos, que habla de Jesús, que señala hacia Él, que se apunta hacia Él. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley. Ahora, esa palabra fin significa la meta. En el griego es la meta. Es el punto o la meta que uno tiene que alcanzar. Es como cuando uno, por decirlo así, cuando uno está haciendo práctica, tanto disparando el rifle o quizás el arco con flecha, la bala, o sea, el rifle o la flecha tiene un punto, una marca, un blanco. Entonces, la ley tiene un blanco que es Jesús. Jesús vino a cumplir, a llenar, a poner, si lo puedo decir así, por obra, en carne, lo que es la ley y lo que dice ahí en su palabra. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, ese versículo es una referencia a Isaías, se hace referencia a Isaías 44, versículo 6. El Señor es el primero y el último. Otra vez, la palabra es la meta, la meta. Y entonces Isaías 44, versículo 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor. Esa palabra es muy importante y vamos a enfocarnos en esa palabra y el significado de esa palabra. Pero vean lo que dice después. El Señor de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el último. Vea la conexión con Apocalipsis 1, versículo 8. Entonces, en esa referencia del Señor siendo el fin, la meta, el punto que alcanzar, que la ley está viendo un blanco, y Cristo dijo, yo he venido para rellenar, yo he venido para cumplir con la ley, y un aspecto de esa ley es de que Jehová
es redentor. Jehová es redentor. Vemos esa palabra meta también en Apocalipsis 21, versículo 6. Apocalipsis 21, versículo 6. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La meta. La meta. No quiero que pienses fin como que se terminó la carretera o que se acabó el agua en el vaso, sino es la meta. La meta. También Apocalipsis 22, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y la meta, el último, el principio y el fin, la meta. ¿Por qué eso es tan importante? La ley, los profetas y los salmos se apuntan a Jesús. Y en Juan capítulo 1, versículo 14, como señalaban hacia Jesús, antes de que se hiciese como Jesús o con el nombre Jesús, Él fue conocido como el Verbo. El Verbo. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne. Entonces yo quiero ver la conexión aquí. Lo que la ley dice, que es el fundamento, es lo que establece la autoridad para juzgar. Esa ley y los profetas y lo que dicen los salmos acerca del Señor se hizo carne. La ley es como la estructura, pero Cristo vino a rellenar, a cumplir. En otras palabras, Él que dio la ley, porque ¿quién es nuestro rey? El Señor. ¿Quién es nuestro legislador? Jesucristo. ¿Y quién es nuestro juez? Jesús. Y Él que era espíritu, tenía que ser hecho carne. ¿Cómo podía el Señor decir ahora, tú tienes que vivir lo que estoy diciendo cuando Él mismo no lo ha hecho? Entonces Dios mismo se hizo carne y vivió y cumplió con la ley, los profetas y los salmos. Y lo que la ley era sombra o estructura, llegó a ser una realidad en Cristo Jesús. Ahora, recuerda Isaías dice, mencionamos, Él es nuestro redentor. Esta palabra redentor en el hebreo es Goel. G-O-E-L, Goel, Goel. Eso es muy importante. Y si son estudiantes de la palabra, les gusta estudiar con la concordancia Strong's, es la palabra hebrea H, que se encuentra en Strong's, H 1350, H 1350. Y esta palabra está mencionada 104 veces, 104 veces en el Antiguo Testamento. 104 veces. Se encuentra más en Isaías, en el libro de Salmos, Ruth y Levítico, que es la ley. Ahora, ¿por qué es importante esta palabra? La palabra redentor. Y le voy a dar cómo se entendió, cómo el pueblo de Dios, los israelitas, entendió esa palabra. Porque esto va a aplicar mucho a lo que hizo el Señor por nosotros. La palabra redentor o Goel significa pariente más cercano o pariente redentor. Y esta palabra significa redimir, recibir o comprar de nuevo. Y en la ley de Moisés, Dios dio provisión por las personas pobres que fueron obligados
a vender parte de sus bienes o a sí mismo como esclavos, entonces su pariente más cercano podía intervenir y comprar lo que su familia se vio obligado a vender. Vamos a Levítico 25. Levítico 25. Recuerda que Jesús es el fin, la meta. Levítico 25, versículo 48. Él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo. Entonces, alguien tuvo que vender su propiedad o venderse a sí mismo en esclavitud. Esa persona podía ser redimido por un redentor, un pariente cercano que pagaba el precio para devolver esa propiedad o liberar esa persona otra vez. Entonces, el término redentor era alguien que era familia, un cercano pariente, el más cercano, que estaba dispuesto a pagar el precio para recuperar lo que su pariente perdió. ¿Está conmigo? Ok. El pariente redentor era un benefactor rico o persona que libera el deudor mediante el pago del precio de rescate. Versículo 25 del mismo capítulo Levítico. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Esto es muy importante. Recuerda de que Cristo dijo que la ley, los profetas y los salmos hablan de mí. Pablo dijo que el fin, la meta de la ley era Jesús. El pariente más cercano tuvo la responsabilidad de redimir las oportunidades perdidas de su pariente. Si una persona fue forzada a la esclavitud, su redentor compraba su libertad. Cuando la deuda amenazaba hasta abrumarlo, el pariente intervenía para redimir su hogar y dejar con vida a su familia. ¿Cuántos necesitan un pariente cercano hoy en día? Si un miembro de la familia moría sin un heredero, al pariente cercano se casaba con la viuda dándole el apellido del difunto y engendraba un hijo en nombre de su pariente muerto. También cuando la muerte era por manos asesinas, el Redentor actuaba como el vengador de la sangre y perseguía al asesino. Esto era la ley. Y el Señor Jesús dijo, y estoy repitiendo porque quiero que esto
entra en su mente, en su espíritu. He venido no para descartar la ley, sino cumplir con la ley y los profetas. Entonces, hay cuatro aspectos del pariente cercano redentor. Número 1, él tenía que ser cercano parentesco. Tenía que ser cercano parentesco. Número 2, debía ser capaz de redimir. Debía ser capaz de redimir. En otras palabras, él mismo tenía que ser libre de deudas, libre de esclavitud. Número 3, tenía que estar dispuesto de su voluntad redimir a su pariente. No obligado, sino de su voluntad. Y número 4, la redención fue completa cuando el precio fue pagado por completo. Cuando el precio fue pagado por completo. Ahora, en Gálatas capítulo 4, versículo 15. Gálatas capítulo 4, versículo 15. Perdón, 5. Vamos a empezar con versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Ahí está la palabra redimir. Todas las palabras que hablan de redimir, redentor o redención en el Nuevo Testamento tienen sus raíces en el contexto de lo que era el Goel. Eso es muy importante entender. Pablo, cuando él escribió, entendió lo que decía la ley. Y el Padre envió a su Hijo bajo la ley para ser nuestro Goel, con el fin y propósito de que fuésemos hijos adoptados por el Padre. Esa palabra hijos, huios, es maduro, pero tiene más que solo ser una persona madura. Era la persona que fue adoptado en el tiempo de los romanos, de los griegos, con el fin y propósito de al final de su periodo de entrenamiento y capacitación, de heredar todo lo que el Padre, el nuevo Padre tenía y administrarla. Eso es el concepto de la adopción de hijos, con el fin de administrar y heredar todo lo que su Padre tenía. Y Jesús dijo que le complace al Padre darles el reino. Pero hay un proceso de preparación, de capacitación, de ser entrenado por el Espíritu Santo para que podamos heredar y administrar como coherederos de la herencia del heredero que es Cristo Jesús. ¿Por qué fue hecho la tierra? Estoy cambiando un momento. ¿Por qué fue hecha la tierra? En Salmos 115, versículo 16. Salmos 115, versículo 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. La tierra fue creada para darlo a los hijos de hombres. Y esto lo vemos en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 26. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28. Ser fecundos y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Quién era el primer rey o presidente de la tierra? Adán. ¿Quién le dio esa autoridad y potestad? Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante saber eso? Porque en Lucas capítulo 4, versículos 5 y 6. Hablando del diablo, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Un momento. ¿Quién recibió el dominio al principio? Pero ¿por qué ahora el diablo está diciendo a Jesús, y Jesús no lo negó? Dice: pues a mí ha sido entregado. Por el pecado de Adán. ¿Es el diablo el legítimo heredero del mundo? No. Él es un usurpador. Él es un falso. Él es alguien que no tiene el derecho. Él es un dictador que impone su voluntad y sus deseos. Entonces, ¿qué es lo primero que perdió Adán cuando pecó? La relación con Dios, sí, pero en lo que estamos hablando ahorita, la autoridad y dominio lo perdió. Usted sabía que si Adán no hubiera desobedecido al Señor, él sería todavía rey sobre la tierra. ¿Sabía eso? Él estaría vivo, él y Eva, hoy. Y toda su descendencia también. ¿Por qué? Porque la muerte solo entra y tiene poder cuando hay pecado. Y por un hombre, por su pecado, entró la muerte, y la muerte a todos. ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús? Tenemos el primer Adán, y Pablo habla de él, postrer Adán. Pablo habla del primer hombre y habla del segundo hombre. Eso es muy importante entender. Ahora, Adán entregó ese dominio al diablo. Levítico 25. ¿Qué es lo que necesita Adán? Versículo 24. Así que de toda tierra de vuestra posesión otorgaréis a la tierra el derecho de ser redimida. Si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. ¿Quién vendió? ¿A quién? ¿Qué necesita Adán? Un redentor, un Goel. ¿Están conmigo? ¿Están empezando a ver cómo se está fluyendo la palabra de Dios? ¿Cuál es la meta de la ley?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? El cumplimiento. Tú y yo somos descendientes de los monos que cuelgan de los árboles, ¿verdad? No, somos descendientes ¿de quién? Adán y Eva, sí es cierto. Y la maldición cayó sobre nosotros también. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. ¿Quién tiene la culpa? Adán y Eva. ¿Qué necesitamos nosotros? Un redentor. Número 2. No solo perdió el dominio en la tierra, pero perdió su relación con Dios y la gloria de Dios. En Salmos capítulo 8, versículo 5. Salmos 8, versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. La palabra coronas es rodear. Y se cree que cuando Adán y Eva crearon, que ellos estaban rodeados con la gloria de Dios. Y Jesús dijo en Juan 17, versículo 22. Juan 17, versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste les has dado. Y algo que es nuestra herencia, que Adán perdió, era la gloria de Dios. Pero eso es nuestra herencia que será recuperado. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Entonces, perdió la gloria. Número 3, cambió de amos. Levítico 25, versículo 48. Él tendrá derecho de redención después de ser vendido. ¿A quién fue vendido Adán? Él se vendió ¿a quién? Al diablo. ¿Recuerda la historia del pueblo de Israel en Egipto? En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. ¿Y quién era el rey? Faraón, un tipo de Satanás, del diablo. Egipto, un tipo de el mundo. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel? Un redentor. Y Dios apareció a Moisés y dijo: yo soy Jehová tu Dios, que su redentor. Y después dice: te ha redimido del poder, esclavitud de Faraón. Número 4. Adán y Eva perdió la vida eterna. Y Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que hizo el diablo con Adán y Eva. Robó su herencia, robó su posesión, robó su gloria, la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Ahora en Jeremías capítulo 32, versículo 7. Los profetas apuntan a Jesús. He aquí, Anamael, hijo de tu tío Salom, viene a ti diciendo: cómprate el campo que tengo en Anatot, porque tú tienes el derecho de rescate para comprarlo, porque Jeremías era pariente cercano. ¿Quién tiene el derecho de redimir? El Redentor, el Goel. Entonces, si podemos ver la primera presentación, ¿qué es lo que necesitaba Adán y Eva? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Es un pariente cercano.
Y según la ley levítica, el Redentor tendría que ser nuestro pariente, nuestro hermano más cercano, nuestro Goel. Por ello el Dios creador tuvo que encamarse y habitar entre nosotros, despojándose de su condición divina y venir a la tierra como hombre. ¿Cómo podía el Espíritu eterno ser nuestro pariente cercano cuando Él no era hombre y carne? Por eso dice Juan 1:14 que el verbo se hizo carne. Por eso Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, todo espíritu que niega que Jehová se hizo carne, espíritu de anticristo. Un ángel no puede redimirnos, porque Jehová dijo, yo soy tu redentor. Isaías capítulo 44, versículo 6, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. El Redentor es Dios, pero hay un problema. Dios vio su creación y hay un abismo. Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? ¿Qué es lo que necesitábamos nosotros? Un pariente, un cercano pariente. Entonces, el pariente cercano en la ley, en el tiempo de Moisés y Jeremías, eran su familia, su hermano, su tío, quizás, dependiendo, su primo. ¿Recuerdan la historia de Ruth y Boaz? Boaz era pariente cercano, pero había uno más cerca a él. Y Naomi perdió todo. Naomi y Ruth perdió todo. Ruth era una moabita. Y su esposo era un israelita. Él murió. Y Boaz cumplió con la ley. Pero antes de cumplir con esa ley, había otro redentor más cercano. Pero ese redentor estaba dispuesto a comprar la tierra, pero no estaba dispuesto a también comprar el precio por una moabita. Entonces, en ese tiempo la costumbre era quitar el zapato, y entre los testigos hicieron el acuerdo. Ahora yo, Boaz, entre los testigos, voy a ser que va a comprar y redimir. Voy a ser el redentor de Ruth y Naomi. Voy a comprar el terreno, pero con ese terreno de compra, compro esa mujer también, esa viuda, para que ella tenga simiente y descendencia. Entonces nuestro Goel no solamente nos ha redimido, tiene el derecho y compró la moabita, la gentil, la mujer estoy diciendo, ella no era del pueblo israelita, de Israel, y es un tipo de nosotros, la iglesia. Cuando ella dijo, cúbreme, al su Goel, cúbreme con tu manto. El pariente cercano es el Señor Jesús, pero tú y yo tenemos que acercarnos a Él y decir, cúbreme con tu manto de tu gracia y tu misericordia. Redímeme, cómprame. Quiero ser salvo. Ahora, Cristo estaba en la cruz. No solo pagó, nos ha redimido. No solo pagó el precio para devolver la herencia como pariente cercano, Él lo compró, redimió. Él es el heredero de todo el mundo. El Padre ha dado a Él todo, porque Él ha comprado con su precio, con su sangre. Él de su voluntad entregó su vida, no obligada. Él sabía el precio y estaba dispuesto a pagar el precio. Él cumplió con la ley, porque es nuestro pariente cercano, porque a través de María somos familia hasta Adán. Y la linaje de Jesús a través de María desciende hasta Adán. Somos parientes cercanos con Él. Él es nuestro hermano mayor. Número 2, Él tenía que estar dispuesto a pagar. Y Él dijo, he venido para servir y dar mi vida como rescate. Él tenía que tener el precio de pagar.
Y Pedro dice en 1 Pedro 1, 17 y 18, no fuiste comprado con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre incorruptible, la preciosa sangre sin mancha del Señor. Pero en eso, 1 Pedro 1, 18, 19, pero en eso hay algo más. Quiero que vayamos al segundo presentación. Esto se llama el flagrum. Y es lo que los romanos usaban para azotar a las personas. Quiero que vayamos al segundo, a la otra presentación. Y esto es una réplica de lo que usaron los soldados romanos. Y si puedes ver, tiene puntas de acero, a veces de metal o de vidrio, pero es la agarradera donde se agarra es de madera y el otro es de cuero. Ahora la siguiente, por favor. Y entonces, esto es actualmente como ellos azotaron a Jesús. Pastor Bailey comentó de que un amigo de él tuvo una visión y vio lo que hicieron con el Señor. Este es nuestro Redentor y esto es muy importante porque aquí vamos a entrar al punto de hoy, de que Él es nuestro sanador. El Señor no estaba como usted lo vio en la pasión de Cristo. Él estaba desnudo. Y lo colgaron desde arriba y sus pies apenas estaban tocando el suelo. Y con ese flagrum, Él fue azotado. Fue azotado. Ahora, en Isaías, el profeta Isaías vio esto. Isaías 52, versículo 13. Yo quiero que aprecien el precio de no solo el perdón de pecados, pero el precio que Jesús pagó por su sanidad. Isaías 52, versículo 13, nuestro Goel, nuestro Redentor, el que nos libró, el que nos dio una herencia, el que nos dio vida eterna, Él es que es nuestro vengador y Él va a traer venganza sobre nuestros enemigos y sus enemigos, el diablo, el anticristo, el falso profeta. Él es el vengador. Por eso el Señor dice, la venganza es mía. Él está diciendo, yo soy el Goel. No toma el deseo de represalias en tus manos. No vengas a ti mismo. Ponga esto en mis manos porque yo soy su Goel. Yo soy su pariente cercano. Yo te compré. Usted no tiene ese derecho. Ese derecho pertenece a mí. Isaías 52, versículo 13. Aquí mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombrarán de ti. Así fue desfigurada su apariencia, más de la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Según lo que se encuentra sobre los romanos, no eran como los judíos que lo azotaban 39 veces. Para los romanos lo hicieron hasta donde ellos querían. De hecho, hay información acerca de los cristianos de la iglesia de Esmirna, el libro de Apocalipsis, que fueron castigados, azotados, aún hasta la muerte, donde lo amarraron y fueron azotados tanto hasta que las entrañas se salieron, que las venas, las articulaciones, los músculos estaban expuestos. Y muchas veces los soldados romanos hicieron esto hasta que murió la persona. El Señor fue tan desfigurada por lo que le hicieron a Él.
Porque Él dijo, yo soy tu redentor. Yo soy su Goel. Yo soy el que te ha liberado. Yo soy tu sanador. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus llagas, por sus heridas, fuisteis sanados. En Salmos 103, versículo 1. Bendiga alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades. Nosotros, Adán tenía una deuda que él no podía pagar. El salario del pecado es la muerte. Nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar. Necesitamos un redentor, un Goel. Cristo cumplió a la pie de la letra la ley, los profetas y los salmos. Ahora, si alguien quiere rechazar a Jesucristo como Goel, tienes que buscar otro pariente cercano que pueda cumplir con toda la ley y profetas y los salmos. Y adivina qué, no lo vas a encontrar. Yo puedo decir con toda poder de la autoridad de la Escritura, Mahoma no es un Goel, no califica. Buda no es un Goel, él no califica. ¿Por qué? Porque la ley lo descalifica. La ley lo descalifica. Porque era tan importante que el Goel sea libre de esclavitud o de deudas. Porque eso señalaba a Jesús, que murió sin mancha y tacha. El Cordero inmolado, redimido por ti y por mí. El que no conoció el pecado se hizo pecado por nosotros. Mahoma pecó. Buda pecó. Y la palabra pecar significa no alcanzar, desviarse de la meta y propósito de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué perdió Adán y Eva? La gloria. ¿Qué hizo Jesús? La gloria que tú me diste, yo la he dado a ellos. No, Mahoma, Buda, ningún otro puede darnos esa gloria. Porque no cumplen con los requisitos de ser un Goel. Recuerda que la ley es la estructura, pero Cristo vino a cumplir y rellenar. Por eso el Apocalipsis empieza con la revelación de Jesucristo. ¿Y qué es lo que vemos de Él? Yo soy el alfa y el omega, el principio y la meta. Citando Isaías 44, versículo 6, donde ahí dice, yo Jehová soy tu redentor, el alfa y el omega, el principio y el fin. No vas a encontrar otro nombre. Por eso Pedro podía decir con tanta certeza, no hay otro nombre en el cielo o la tierra en la cual uno puede ser salvo. Y cuando Juan vio los 7 sellos y vio el rollo, que vamos a hablar de eso la próxima semana, mañana, él lloró. ¿Y sabes qué? No había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, que era digno para abrirlo. Y él lloró amargamente, porque él entendió
lo que significaba eso. Si usted quiere saber lo que significaba ese rollo, tienes que venir mañana. Estoy ayudando, pastor. Pero dice el anciano, no llores, porque el cordero del tribu de león, el tribu de Judá, el león ha vencido. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? Por el oír y el oír por la rema de Dios. Y yo siento que Dios quiere mostrar el precio que Él pagó. Porque todo se habla de Jesús. Yo quiero que medites un momento en el Señor ahí, desfigurado, sangriando. Si tú pagas un precio para dar algo, ¿no vas a valorar lo que compraste? Sí, claro. El Señor valora mucho, si puedo decir, su capacidad de sanar, porque Él pagó un gran precio y lo hizo con mucho amor y lo hizo como nuestro Goel, nuestro Redentor. Es parte de nuestra herencia, es parte de nuestro derecho. Ahora, Marcos, y terminamos con esto porque vamos a ministrar. Marcos capítulo 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. ¿Por qué el Señor podía decir eso? Porque hace poquito, bueno, antes de unas semanas antes, Él había pagado el precio. El precio fue pagado. ¿Por qué el Señor podía decir, yo soy tu sanador? Porque Él miraba la cruz y el precio que se pagó. ¿Cuántos necesitan esta mañana un redentor? Quizás hay alguien aquí esta mañana y eres esclavo al pecado, eres esclavo al diablo y nunca has entendido la salvación del Señor. Pero hoy creo que he sido muy claro que hay solo un pariente cercano que cumplió y que es capaz de redimirnos y salvarnos. Si usted necesita ser salvo hoy y entregar su vida al Señor, yo quiero que acerques al Señor para que puedas decir, cúbreme con tu manto de salvación. Quizás esta mañana estás enfermo. El Señor, su Redentor, pagó el precio, su Goel. Por eso Él se llama hermano mayor, porque Él es mayor que nosotros. Él es nuestro Señor, Él pagó el precio. Pero qué amable es el Señor, que somos llamados coherederos. Si padecemos con Cristo, seremos glorificados con Él. Quizás esta mañana estás en una situación que necesitas un Goel y necesitas que el Señor venga y puedes depositar en Él su confianza. Porque Pablo dijo esto en 2 Timoteo capítulo 3, 14. Dice, 1, 12. Yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Porque él tenía tanta confianza en el Señor, porque él sabía que era su Goel. Sea lo que sea su circunstancia, Él es su Redentor para cada área de su vida.
Y Él pagó el precio para sanarte, para liberarte, para darle una herencia. Y yo quiero invitarles esta mañana que se acérquense a su Goel, a su cercano pariente, para que Él os dé lo que necesitas esta mañana. Amén. Quiero invitarle a que ponga sobre sus pies. Y quiero invitar a los músicos que vengan y vamos a buscar al Señor esta mañana. Y como le mencioné al principio, antes de venir acá, yo sentí a través de ese mensaje que el Señor quería sanar. El Señor quería sanar. Pero sentí también era importante explicar por qué Él quiere sanarnos. Él quiere sanarnos. Él es su Goel. Ahora, quizás esta mañana estás aquí por primera vez. Quizás nunca ha entregado su vida al Señor. Quizás estás viendo por internet. Y hoy te has dado cuenta, necesitas un cercano pariente redentor. Quiero invitarles que se acerquen a Jesús, porque Él pagó el precio para liberarte de tus deudas de pecado. Él pagó el precio para liberarte y darte vida eterna. Él pagó el precio para rescatarnos del poder del enemigo y darnos una herencia con los santos de la luz. Si hay alguien esta mañana que no ha entregado su vida al Señor y necesitas un pariente, un cercano pariente que te cubre con su manto de su gracia, su sangre, su misericordia, quiero invitarles que se acerquen aquí adelante. Y hay pastores aquí, hay hermanos de la iglesia que con mucho gusto van a orar por usted. ¿Hay alguien esta mañana que necesita un redentor para su alma, para su salvación? Quiero invitarles que vengan adelante. El Señor pagó el precio por ti. No tenga vergüenza el Señor. Él no tenía vergüenza de nosotros cuando Él fue a la cruz. Alguien más necesita un redentor. Gloria a Dios. Bendito Señor. Entonces estos aquí vamos a ministrar a ellos primero y pastor, quizás ustedes pueden ministrar a ellos porque están buscando la salvación. Vamos a llegar a la sanidad en un momento, pero vamos a poner esto primero. Quizás por internet estás viendo y te estás dando cuenta que necesitas al Señor. Es muy fácil. La palabra es muy clara. El Señor cumplió con los requisitos. Él tiene el derecho de redimirnos. Nadie más tiene el derecho. Mahoma no te puede redimir. María no te puede redimir. María jamás podía redimirnos porque ella tampoco no cumplió. Es más, ella no puede porque el cordero tenía que ser un macho, no hembra. Toda la ley se apuntaba hacia Jesús. María, Mahoma, Buda, confusión. Nadie más te puede salvar. Tus obras no son suficientes. Sus obras no pueden pagar el precio, porque el precio del alma es demasiado costoso, dicen los salmos, y nadie lo puede pagar. Pero uno sí lo pagó con su sangre puro, incorruptible. Padre, tú ves estas personas que están acercándose a ti y reconocen que ellos te necesitan como redentor. Tú has dicho en tu palabra: yo, Jehová, soy tu redentor. Yo soy el que te libera de la esclavitud del diablo,
de la esclavitud del pecado, de la deuda que tú nunca podrás pagar, porque el precio ya fue pagado. Eso se llama gracia, eso se llama la misericordia de nuestro Padre, porque de tal manera amó al Padre al mundo, que sacrificó a su Hijo unigénito, el Verbo que era Dios y es Dios, que se hizo carne por nosotros para ser nuestro cercano pariente, y siendo hombre se humilló a sí mismo, siendo obediente aún hasta la muerte de una cruz, por el cual Dios lo ha levantado y lo ha exaltado a la diestra del Padre, sobre todo nombre, poder y dominio, no solo en este tiempo, en esta edad, pero en las edades venideras. Él desarmó y destruyó el poder que tenía el diablo sobre la muerte. Cuando Él resucitó de entre los muertos, conquistó a la muerte, y Él vive para siempre. Y Él ha dicho, y Él dice: toda autoridad, poder es mío en el cielo y en la tierra. Y Él tiene la autoridad de concederte la vida eterna. Pero a todos los que le recibieron, que recibieron el Redentor, el Goel de Dios, les dio el derecho, la autoridad legal, el derecho legal a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de Dios, de la voluntad del hombre, sino de Dios. Padre, recibe como ofrenda preciosa estas almas que están siendo engendrados hoy por medio del Espíritu Santo, engendrados por ti, Padre, porque Jesús pagó el precio. El Redentor de Dios pagó el precio, y te alabamos, Jesús. Y recibe con olor fragante, recibe su recompensa de su sacrificio esta mañana. Recibe como recompensa los que por internet se están entregando sus vidas a ti, Señor. No solo hoy, pero en los futuros tiempos, los que van a ver este video, los que van a ver escuchar este mensaje, Señor, bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Cordero de Dios. Te alabamos, Cordero de Dios. Te exaltamos, Cordero de Dios. Exaltamos tu sacrificio, tu sangre, el poder que hay en tu sangre, en tu redención. Te exaltamos. Te bendecimos. Gloria a Dios. Ahora, si usted necesita sanidad en su cuerpo, quizás su mente, quizás en su espíritu, yo quiero invitarle a que pasen adelante. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y al final se levantará sobre el polvo. Y después de desechada mi piel aún en mi carne, veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, a quien mis ojos verán y no los ojos de otros. Job sabía quién era su Redentor, y él pagó el precio. Ahora, no necesitas que yo te toco, porque el Señor está aquí. El Señor está aquí, su Redentor, su Goel.
No soy yo, es el Señor, es la ley. Recuerda, Él cumplió con la ley. Él cumplió. Su fe es en Él. Su fe es en Él. Él es su Redentor. Él cumplió con la ley a la pie de la letra. He venido para cumplir, no a desechar. Por eso es necesario de darle un cimiento para su fe, que a través de exponiendo las palabras, fe puede entrar en tu corazón y puede recibir lo que tú necesitas del Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vea a los que han venido ante ti, Señor, nuestro Redentor, porque ellos han puesto su confianza en ti. Ellos han puesto, Señor, sus ojos en ti. Ahora confirma tu palabra, Señor. Así como dice en su palabra, el poder de Jehová estaba presente para sanar. Sana las necesidades, Señor, sea en mente, en cuerpo, en espíritu, sea lo que sea, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tus llagas, por tus heridas que cruelmente recibiste de los soldados romanos, siendo azotado, pero nunca abrió su boca. Nunca abriste su boca porque tú sabías que usted era el Redentor y tenía que cumplir con la ley. Y era necesario pagar el precio de nuestra sanidad y liberarnos, Señor, de las enfermedades, del dolor emocional, problemas mentales. Ven, Espíritu Santo, y confirma tu palabra. Ven, poder del Señor, y confirma tu palabra. Es tu palabra, es su palabra. Toca, Señor, como solo tú puedes. En el nombre de Jesús.